sobre todo en Europa, para los especialistas y no especialistas, hay una angustia tremenda por lo que se está moviendo. Y sobre todo porque las élites muchas veces no es que no sepan qué hacer, sino lo que quieren hacer es llevarnos a la guerra. La idea de la Tercera Guerra Mundial está muy, pero muy presente y vamos a analizarla a fondo. Hay que volverla a analizar y volverla a analizar. Está ya con nosotros Eduardo Luque, que usted lo conoce muy bien, que nos va a guiar por algunos puntos para poder entender qué está pasando. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Zhuangzi, entre el 369 y 286 a.C. decía: no se puede hablar del océano con una rana que vive en un pozo, no se puede describir el hielo a un mosquito estival y no se puede razonar con un ignorante. Esto nos los envía Eduardo Luque. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo entender esto que nos envías con justamente lo que está pasando y esta idea que están metiendo cada vez más en medios de comunicación, en gobiernos, en decisiones de los congresos europeos, de que hay una amenaza y muy fuerte de una guerra con Rusia que llevaría a la Tercera Guerra Mundial? Digo, abrimos por ahí para empezar y te escuchamos con mucha atención. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Adelante. Primero, encantado nuevamente de estar aquí en el canal e intentando aportar alguna idea, no soluciones, porque soluciones no está en nuestras manos, pero sí al menos ideas para que intentar entender qué es lo que está pasando y, como decía el filósofo chino, realmente es difícil hacer entender a un ignorante, pero más difícil aún es hacer entender a un ignorante que cree que es inteligente, que es lo que tenemos en mente, lo que tenemos en medio de la clase dirigente política internacional, prácticamente extendida a todos los continentes, pero en especial en Occidente, ¿no? Tenemos una auténtica legión de ignorantes que además son creídos, se creen que son la luz de la inteligencia y que nos indican el camino a seguir a todos los demás que somos unos pobres ilusos, ¿no? Según su padecer, ¿no? Cuando oímos hablar a Blinken, oímos hablar a Macron, a Scholz, el primer ministro inglés, al presidente Pedro Sánchez, a la primera ministra italiana,
da auténtico pavor, porque uno ve que detrás de esto lo único que hay es estulticia, hay desconocimiento y sobre todo, que es lo más grave, estos dirigentes políticos han abandonado una cosa tan elemental como el espíritu de la soberanía nacional. Hoy se plegan los países y los estados a los intereses no de Estados Unidos solo, sino de a un grupo de personajes que están detrás de las bambalinas, detrás de Joe Biden, que son los que dirigen la política norteamericana en este momento y la política europea a continuación. Y esto es un poco lo que venía a indicar con la reflexión del filósofo chino, ¿no? Estamos gobernados por ignorantes, estamos gobernados por gentes que lo único que tienen es un ego absolutamente enfermizo y que lo más grave, comienzan a hablar de la guerra mundial como si fuera una cosa plausible, como si fuera posible calcular el número de bajas y el número de bajas de ciudades o millones de personas arrasados fuera permisible, estuviera permitido un número sustancial de bajas, puesto que eso permitiría seguir adelante en el desarrollo humano. Sabemos todos que una guerra nuclear, una guerra global, es necesariamente una guerra nuclear y esto implica el exterminio de gran parte, por no decir toda la humanidad, ¿no? Pero parece que estamos en manos de absolutamente ignorantes. Así que recogemos la sabiduría china de hace tantos siglos para exponerla hoy en día. A ver, Eduardo, varias preguntas. Bueno, a mí me gustaría precisar porque habrá quien nos diga, bueno, pero ¿cómo es que son tan ignorantes si están en altos puestos? Sin duda que tienen un gran conocimiento en sus artes de la guerra o en artes de cómo estafar a la gente o cómo dominar, pero me imagino que también te refieres que son profundamente ignorantes porque ignoran lo más básico del humanismo, ignoran lo más básico del respeto al otro y de la maravilla que es la vida, ¿no? Entonces, por ahí, pues sí, son además grandísimos ignorantes. Te pregunto, Eduardo, ¿es real la posibilidad de que haya una tercera guerra mundial? ¿Es real la amenaza? Y esta campaña, ¿a quién se la debemos? ¿Por qué la están haciendo? ¿A quién le conviene? ¿Y a quién no le conviene? Por favor, Eduardo. Es real, puesto que parece al final que sería como una profecía cumplida. Y no es real y no es real, ¿no? Hemos de hablar y hemos de definir bien lo que está pasando. Uno oye, por ejemplo, las diatribas, los discursos del canciller alemán, del ministro de Defensa alemán, Pistorius, del jefe de infraestructuras de la OTAN, otro general, de la señora Ursula von der Leyen y de algunos personajes, siniestros personajes, y hablan de la guerra y de la necesidad de prepararse para una guerra contra Rusia. Yo no sé a ti, Roberto, o a los telespectadores, lo que sí puedo garantizarte es que a mí, Rusia, ni los rusos, no me han hecho absolutamente nada. Ni a mi país, ni a Francia, ni a Alemania, y en cambio vemos personajes como hablan de Rusia como el enemigo a batir, ¿no? Como el enemigo a destruir. Que por cierto no es la primera vez, es la tercera o cuarta vez que Europa intenta destruir a Rusia como país y como Estado, ¿no? Recordemos las campañas en su momento de Napoleón, las campañas en la Primera Guerra Mundial, las campañas evidentemente en la Segunda Guerra Mundial y en el interregno de los diferentes intentos por parte del Reino Unido y Francia antes de la Primera Guerra Mundial de destruir al Estado ruso y que jamás lo cumplieron. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hemos de separar los gritos y las voces nuevamente, ¿no? Lo que está ocurriendo es una cosa muy simple. El señor Joe Biden se encuentra en una situación políticamente muy complicada, no puede suministrar dinero a su vasallo ucraniano, en este caso al señor Zelensky,
puesto que tiene un problema en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos que no sabe cómo resolver. Es decir, la mayoría republicana está boicoteando la posibilidad de enviar dinero a Ucrania y sin ese dinero, evidentemente, Ucrania fenecerá. Esto ya fenecería igual como Estado, aunque enviaran dinero, pero si no lo hacen, evidentemente lo hará con mayor rapidez. Entonces, ¿qué se ha decidido? La gerontocracia que manda en Estados Unidos, porque son gente muy mayor de edad, ha decidido que sea Europa la pagana, que sea la que pague, si me permite la expresión, la fiesta de la guerra, ¿no? Mantener la guerra en Ucrania, porque evidentemente una pérdida de Ucrania, la derrota de Ucrania significaría un golpe demoledor para la OTAN y para la Unión Europea. Por tanto, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? Pretende que ahora sea Europa la que pague el esfuerzo militar, puesto que Estados Unidos no puede, no es capaz ya de alcanzar a financiar múltiples frentes y múltiples guerras. Esto se acabó. Estados Unidos es incapaz de hacerlo en este momento. Y aparte tiene problemas, como he dicho, a nivel de legislativo, ¿no? Así que ha ordenado a Europa que comience a preparar a su población para la guerra. Y en eso es lo que están, y eso es lo que están los discursos de estos personajes, que por cierto, además son de una falta de racionalidad monstruosa y se nota que realmente es un discurso vacío, ¿no? Es un discurso vacío. Y después explicaremos el porqué. El señor Pistorius, por ejemplo, el ministro de Defensa alemán, hablaba de que la guerra en Europa se producirá en las próximas 2 décadas. El general de suecos, que también hablaban de la guerra en el año 2025. El año que viene. Otros, el señor Borrell, hablaba en una década. Es decir, cada uno le pone la fecha que quiera. Esto parece lo que tememos es que al final sea como una idea preconcebida que al final se acaba cumpliendo, ¿no? Pero ahora lo que están es calentando a la población europea para que calle frente al flujo de dinero, más de 60.000 millones, se está hablando, que se quiere destinar a la guerra en Ucrania, cuando Ucrania ya ha perdido la guerra en este momento. Hoy, por ejemplo, veíamos como Ucrania, para evitar que los soldados que están desertando y se están entregando a cientos a las fuerzas rusas, para que no lo hagan, hoy han abatido un avión cargado de soldados ucranianos que se habían rendido. Hoy lo han abatido sin ningún tipo de problema, porque evidentemente los muertos los ponen los ucranianos y no los ponen los norteamericanos, ¿no? Esto es una de las cosas que estamos viendo. Pero esto al final corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida. De tanto hablar de la guerra, nos acercamos precisamente al límite de la guerra, ¿no? Ahora tenemos unas maniobras militares, las mayores que se han hecho en la historia, en Europa Central, precisamente en el pasillo que conduce a la zona de Kaliningrado, y que está junto a la frontera con Bielorrusia. Más de 90.000 efectivos, más de 50 barcos, 200 aviones y un despliegue militar enorme. Pero es que a continuación, en el mes de marzo, se realizan otras maniobras militares en Noruega y a continuación otras maniobras militares se realizan en Reino Unido, ¿no? Así que continuamos en una escalada de preparación para la guerra, pero es una preparación psicológica, ¿no? Estamos diciéndole a la población europea que se prepare para un conflicto mayor y nos dicen el enemigo es Rusia y nadie se para a pensar que por qué es el enemigo Rusia. Nos va a invadir España, va a invadir Francia. Es decir, están inventándose un cuento que se puede convertir fácilmente en tragedia, porque ya digo, parece como una profecía que se quiere autocumplir. Y esto es muy peligroso. Oye, Eduardo, pero sin duda si estuviéramos hablando con esta gente o con ahí en el Parlamento Europeo de los que defienden la guerra, dirían,
Pero Eduardo, ¿qué no ves que Putin ya se comió Crimea y ahora se quiere comer Ucrania y ahora ya viene para Bielorrusia y después se quiere comer a los países bálticos y va a formar una gran franja en contra de la OTAN, ¿no? De hecho, hasta un periódico alemán, pues como tú lo has dicho, y también nosotros aquí lo hemos consignado en la semana, que ha revelado planes secretos de Putin para invadir Europa. Entonces, todos estos gobernantes te dirían, Eduardo, pues ve, ahí están los hechos. Putin quiere conservar su civilización y quiere que eliminar a Europa. Eso me encantaría que contestaras eso, porque sin duda hay mucha gente que piensa eso. Y dos, nos mandaste una lista de beneficiarios. Quiero, tú que nos ves en cualquier parte del mundo, que Eduardo nos mandó una lista de beneficiarios con nombre y apellido de los que se benefician directamente con una guerra y con la preconcepción de la guerra, es decir, con estar calentando. Y tres, eso si quieres hablamos en la siguiente pregunta, los de nombre y apellidos, pero sí, me gustaría que contestaras a toda esta gente que dice o que ve y que te pone como hecho que Putin pues está comiendo poco a poco los territorios que están a su paso, Eduardo. Con un poco de historia y reflejando lo que ha pasado, ¿no? Es decir, y volviéndonos para atrás, no tenemos más remedio que volver para atrás, ¿no? Cuando se produce, por ejemplo, la unificación alemana, hay un acuerdo entre la parte alemana y la parte rusa de que se va a producir la unificación y que Rusia va a retirar de la República, lo que era la República Democrática Alemana, sus fuerzas militares y enviarlas detrás de sus fronteras. Y esto se hace sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Es decir, miles de carros de combate, miles de millones de toneladas de munición que estaban almacenados en la República Democrática se vuelven a los arsenales rusos y aquí acaba la historia. Eso es lo que se nos ha explicado. Pero no se nos explicó la otra parte del negocio, que cuando se firma el tratado entre Gorbachev y Helmut Kohl, me parece que es en aquel momento, el de la unificación alemana, hay otro tratado que dice que la OTAN no se expandirá hacia la frontera rusa en ningún caso. En ningún caso. Este mismo tratado es el que inmediatamente rompe la OTAN cuando se desintegra la Unión Soviética y aparece Rusia, la actual Rusia. En ese momento, la OTAN comienza a expandirse su territorio y amenaza directamente a la frontera rusa. Se expande en Centro Europa, se expande en el norte de Europa, la zona báltica, se expande a Estonia, Lituania, etcétera, los países bálticos, se expande hacia Grecia cuando los tratados firmados con la Unión Soviética prohibían precisamente la expansión de la OTAN. Aquí viene el kit de la cuestión. Y el kit de la cuestión parte del principio de que se había declarado también a Ucrania como país neutral, como país que de ninguna forma podía contener elementos armados de la OTAN, y evidentemente lo que hacen los diferentes políticos ucranianos, desde Poroshenko hasta Zelensky, es hacer lo contrario. Realman al país y lo preparan para la guerra y lo realman con armamento occidental, como estamos viendo. Y además, el último, digamos, clavo que cierra la tapa de este ataúd es cuando Zelensky ya dice públicamente que rompe el Tratado de Budapest de no proliferación de armamento nuclear y dice que está dispuesto en 3 años a dotarse de armas nucleares que serán colocadas en la frontera con Rusia, en la frontera con la actual Rusia, en la zona de Kharkov. En ese momento, si se hubiera producido ese hecho, las grandes ciudades rusas, sobre todo Moscú, estarían escasamente a 5 minutos de un ataque nuclear. Evidentemente, ¿qué ocurriría? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido el hecho contrario? Si me lo invento ahora, ¿no? Hago política ficción. Si México, que tuviera un conflicto con Estados Unidos, colocara armas nucleares a 3 minutos de la frontera con Estados Unidos.
digo yo, que Estados Unidos haría lo que hace siempre, ¿no? Invadir, destruir, adelantarse, bombardear, ¿no? Es decir, lo que se le permite a Estados Unidos de expandir la OTAN hacia las fronteras rusas y amenazar directamente la propia integridad de Rusia, no se le permitiría a cualquier país que hiciera lo propio con Estados Unidos. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión. Rusia no ha invadido territorio ucraniano. Recordemos que Donbass y Lugansk básicamente habían pedido, tras los acuerdos de Minsk, que Europa no quiso cumplir. Vuelvo a repetir, Europa no quiso cumplir. Que, como la señora Merkel dijo, ellos lo que únicamente habían hecho es firmar el tratado en la esperanza de dar tiempo a Ucrania a rearmarse, crear un ejército apoyado por la OTAN para atacar a Rusia, eso dicho por la señora Merkel y el presidente francés, que no era Macron en aquel momento, eso era lo que se firmó en los acuerdos de Minsk. Entonces, ya sabemos todo el desarrollo posterior, ¿no? Cómo hubo una guerra, esta guerra civil la perdió en aquel momento Kiev, y se instalaron y crearon Donbass y Lugansk y todo lo que ocurrió, ¿no? Así que, en principio, no tenemos ninguna, digamos, prueba de que Rusia avanzaría sus fronteras hacia Polonia, o hacia Bulgaria o hacia Hungría. De hecho, los húngaros, los eslovacos están bien tranquilos y son países fronterizos con Rusia, ¿no? Pero estamos explicando una historia que no existe, un cuento inventado precisamente para crear una rusofobia, la sociedad occidental, que acusan a Putin poco menos que ser, como dicen en España, el toro que mató a Manolete, ¿no? Manolete fue un torero que murió en los años 50 y que lo mató un toro en una plaza de toros, ¿no? Y en España se suele decir precisamente que cualquier cosa se le echa la culpa al toro que mató a Manolete, ¿no? Pues esto le pasa al señor Putin, ¿no? Se le echa la culpa hasta de que Adán y Eva se comieran la manzana del árbol del paraíso. Pues yo creo que era muy importante estar constantemente puntualizando esto, porque si no, bueno, pues se va olvidando, y cuando se olvidan los antecedentes, pues uno no conoce ni siquiera su esencia de su presente. Eduardo, háblanos un poquito de el peso de las cosas que pasaron para que esta anglosfera se desestabilizara. Otros dicen que está cayendo o que ha caído. Cuestiones internas como el desgajamiento social, agendas que no tienen nada que ver con lo humano, desgaste económico, toda una madeja de cosas que sin duda, y que es parte de tu investigación, de los puntos que nos has enviado, toda una madeja de cosas a nivel interno, social, político y económico que nos ayudan a entender que la debilidad hace que, como estamos débiles y no queremos caer al fondo, entonces tenemos que pues atacar, agredir y formar una idea de una guerra. Creo que más o menos va por ahí, ya tú nos los dirás. La segunda parte es los grandes beneficiarios que les conviene que haya bombas y destrucción. Eduardo. Sí, lo primero que estamos asistiendo en vivo y en directo, ya lo hemos dicho más de una vez, a la desarticulación y a la ruina del sistema occidental que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí en aquel momento, como todos sabemos, hay una potencia unipolar, una potencia única, Estados Unidos. En aquel momento, Estados Unidos es la fábrica del mundo. El mundo está, sobre todo Europa y Asia, están devastadas por la guerra mundial, y Estados Unidos provee de maquinaria, de cemento, de insumos a todo el mundo, y Estados Unidos crece económicamente, duplica el PIB muy rápidamente, precisamente porque es la dueña del mundo e impone a los demás países las condiciones para que estos puedan rehacer su economía y volver a la senda de la productividad, ¿no? Pero esto cambia, esto ha cambiado, esto ha desaparecido. A partir de que se instaura el neoliberalismo,
como método, como fórmula del capitalismo de funcionamiento a partir de los años 70, hay quien dice que es antes, bueno, esto es un debate casi teórico, ¿no? Esto lo debemos ver en su globalidad. El momento en que aparece, mejor dicho, el neoliberalismo, se dan cuenta de una cosa, de que si se llevan las fábricas a Asia, el margen de beneficio económico que van a obtener es infinitamente mejor, infinitamente mayor. ¿Por qué? Porque han de pagar unos sueldos de auténtica miseria, de auténtica hambre. Es decir, sueldos que en Europa serían inadmisibles, se pagan en Asia, y las empresas multinacionales que se llevan estas grandes fábricas aumentan sus beneficios de forma exponencial. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado cuando la guerra se inicia? Y ahora vemos el caso de Ucrania. Pues una cosa muy sencilla, que Europa ni Occidente no tienen fábricas. No tienen fábricas para producir la cantidad de municiones que necesita una guerra de alta concentración como la que estamos viendo. Un dato. Francia produce unos 8.000 proyectiles de artillería de 150 milímetros, unos 8.000 proyectiles al mes. Rusia consume 3 veces esa cantidad cada día. Y evidentemente las tropas ucranianas no pueden responder a esa avalancha de hierro, puesto que no tienen la industria ucraniana, ha sido destruida, y no puede ser sustituida por la industria europea, porque no produce. ¿Y por qué no produce? Porque sus fábricas ya no están aquí, ya están en China. Las fábricas de acero y aceros especiales están en China. Así que ya tenemos el primer problema, ¿no? La desindustrialización. Pero eso ha provocado otra perversión. Como la economía ya no es productiva, al menos en Occidente, como lo era antiguamente, ahora ¿a qué nos dedicamos? A las finanzas, a generar dinero sin producir nada, sin producir a cambio maquinaria, azadas, tractores. No, producimos dinero de dinero. Dentro de muy poco, se calcula 4 años, aparecerá, y es una premisa que digo aquí al canal, aparecerá la primera persona en el mundo que tenga 1 billón de millones de miles de millones de dólares. Una persona en el mundo en 4 años, se calcula, tendrá el primer billón con B. No sabemos si será el de Facebook, si será el Elon Musk, si será Soros, no sabemos quién será. Pero sabemos que hay una disputa, además, entre los 4 o 5 gigantes para alcanzar el billón de dólares, el billón de millones de dólares en su cuenta corriente, ¿no? Fíjense, hay que fijarse realmente la enormidad de esa cifra. Y no es porque este hombre produzca dinero, plantee fábricas y cree riqueza, sino que negocia con armas, negocia con drogas, negocia con prostitución, y eso da enormes cantidades de márgenes de beneficio. Estos filántropos son los que están atizando la guerra y atizando todos los negocios sucios, ¿no? Precisamente para atesorar más y más dinero. Otro problema importante que se encuentra Occidente es la caída de las tasas, mejor dicho, el aumento de las tasas de mortalidad. En Estados Unidos, en este momento, la mortalidad es más alta que China, que la de China. Es decir, y los índices de supervivencia de la esperanza de vida china es superior a la norteamericana. Y eso que se supone que es el país más rico del mundo, ¿no? Pero eso implica, ¿qué implica? La mala distribución de la riqueza. Y esto es un elemento central que también es determinante para entender por qué está cayendo Occidente. Otro dato que apunto, que es importante, son como pequeñas pinceladas. Mire, el PIB de Rusia y Bielorrusia junto es el 3,3% del PIB de la Unión Europea, más Japón, más Corea del Sur. El 3,3%. Pregunta, ¿cómo es posible que con el 3,3% del PIB Rusia sea capaz de derrotar militarmente a todo el conglomerado de países de la OTAN
más Japón, más Corea del Sur, y sea capaz de producir más riqueza, y en este caso más armas también, que todos esos países juntos. Porque aquí tenemos nuevamente la clave. ¿Dónde está la industria? ¿Dónde está realmente la riqueza? Porque la riqueza está ahora mismo en un país cuya capital es Pekín y que es realmente la fábrica del mundo. Y es ahí donde está la riqueza, en Asia, donde está la riqueza. Por eso Rusia, Irán y otros muchos países del BRIC se están dirigiendo la mirada hacia Asia, porque Asia representa en este momento un foco de atención y de económico enormemente importante. Así que alguien que sea más lúcido que yo, a ver si es capaz de explicarme cómo es posible que con el 3,3% del PIB un país esté ganando la guerra a otros que atesoran el 97% del PIB. Alguien que me dé una explicación, porque los datos están ahí, son objetivos, se pueden encontrar, son fáciles de encontrar, pero nadie ha sido capaz de dar una explicación racional de cómo es posible que este hecho objetivo se produzca. Y encima, con un añadido, Rusia ha conseguido, a pesar de la inversión en armamento que esto implica, ha conseguido que un mayor crecimiento económico que todos los países europeos en este momento. Todos los países europeos hablaban del hundimiento económico de Rusia, en esta guerra, y ha sido exactamente lo contrario. Esto da idea de la inteligencia de los políticos europeos, que estaban convencidos que con un par de sanciones Rusia se hundiría y acabarían desmembrando a Rusia y acabando con el país, ¿no? Y por último, hay otro elemento muy importante, ¿no?, que yo diría que es trascendente, que también ocurre en Latinoamérica. En Latinoamérica igual que aquí en Occidente. Y es el sentido del Estado-Nación. Digamos, las estructuras internacionales están consiguiendo que los estados-nación desaparezcan. Dependen de otros estados que están alejados y que son los que le marcan la política a seguir. El caso de Europa es un caso evidente, ¿no? Como los primeros días de la guerra en Gaza, Europa decía que no iba a intervenir, que no iba a apoyar el ataque al Yemen, como aquí ya hemos comentado, y ahora todos alaban precisamente y todos quieren participar en este genocidio, ¿no? Precisamente porque hay otros, la Unión Europea y la OTAN, evidentemente Estados Unidos, la que ha ordenado a sus vasallos que inmediatamente se pongan en estado de guerra y que ayuden con navíos de guerra y hombres y recursos a la política norteamericana, ya que Norteamérica no puede ganar la guerra contra Yemen, necesita a otros que le ayuden. Así que ese es el otro elemento importantísimo. Y hay un último que yo diría de la parte psicológica que tiene un peso trascendental, ¿no? Y esto es una reflexión que da lugar a otros pensamientos, ¿no? Tras el mayo del 68 francés, se produce un cambio sociológico importante en la sociedad europea. Y en la sociedad occidental, que también, incluso en las sociedades latinoamericanas, porque a partir de ahí se extiende por todo el planeta. Y es un concepto sobre la individualidad. Se refuerza el concepto de la individualidad, el yo para mí mismo, y se rompe con el concepto del yo para todos o yo con todos. Lo que hace al final el mayo del 68 y algunos otros movimientos no es potenciar la unidad de grupo para mejorar las condiciones de supervivencia, sino ahondar en la individualidad. El yo, evidentemente esto es el maná del neoliberalismo, puesto que cuando más solos estamos, más reivindicamos nuestra libertad individual, más fácilmente es controlarnos y más fácilmente es doblegarnos. Solo los países que han mantenido un Estado-nación y un sentido nacional son los que han resistido precisamente a esos cantos de cisne. Véase el caso de Rusia
con Putin, véase el caso de China con los sucesivos dirigentes chinos y ahora con Jinping, que lo tiene muy claro. Caso de Brasil, con todos los vaivenes que ha tenido la política brasileña en los últimos años, ¿no? Lula da Silva tiene una concepción de un Estado-nación importante, ¿no? Y esto es lo que le permite precisamente marcar política nacional e internacional, puesto que si no, incluso la política nacional, los estados occidentales carecen de ella. Están al albur de lo que digan los grupos de presión y los lobbies de presión que vienen desde Washington o desde Bruselas. Excelente esta explicación que también nos abre los ojos por esta otra arista. Nos envías los beneficiarios. Reino Unido se beneficia de esto en un 7.7%, Buy System. Italia con la fábrica Leonardo con 5.72%. Rheinmetall, que todos estos son fabricantes de armas, ¿verdad, Eduardo? Y así la Unión Europea, Airbus, España también con Indra, Francia, el Thales Group, Dassault Aviation Group. Son tan desgraciados, tan criminales, Eduardo, como para que provoquen violencia, guerra, destrucción para beneficiarse. Y si detrás de esto está justamente lo que tú estás diciendo, toda esta pérdida de valor social, de valor humano, Eduardo. Hay otros elementos que también deberíamos reflexionar e incluir en esa lista, ¿no? Lo que son precisamente, por ejemplo, los generales, los altos oficiales del ejército, supuestamente técnicos, que son los que se benefician también de este negocio, porque actúan como intermediarios, ¿no? Llegan al gobierno, le dicen, oye, necesito un submarino, necesito una fragata, necesito 1 millón de cartuchos, necesito lo que fuese, ¿no? Estos también forman parte de este terrible negocio, ¿no? Estos personajes que dicen que son inteligentes, aunque yo siempre digo que ser militar e inteligente es un oxímoron. No puede, eso que decían inteligencia militar es un oxímoron, es un completo oxímoron. Realmente son personajes que se nutren de esto. Y aparte hay otro elemento importante, que es la casta política. La casta política, esto uno ve, por ejemplo, al señor Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, o al señor Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Por cierto, hago un paréntesis, hago señalar un detalle importante sobre el gobierno de Joe Biden. Fíjense, el señor Austin, que es, como he dicho, secretario de Defensa de Estados Unidos y tiene una de las llaves del botón nuclear, desapareció durante 22 días del escenario. Nadie sabe dónde estaba. El presidente no se enteró. Nadie preguntó por él y resultó que el señor tenía un cáncer de próstata y se había operado. Y estuvo 22 días en la clínica fuera de juego. Y nadie le echó en falta. Nadie le echó en falta a un señor que tenía la llave, una de las llaves del lanzamiento de misiles nucleares. Esto revela no solo la estulticia y la estupidez de los dirigentes políticos, sino su incapacidad. Cierro paréntesis. Entonces, lo que estamos hablando también es de los políticos, cómo se nutren. Sin ir más lejos, el hijo del presidente norteamericano, sabemos que tiene, por los documentos que han salido a la luz, no solamente los que han sacado los rusos, que ya sabemos que los rusos siempre mienten, siempre engañan y son el demonio, sino los documentos que ha filtrado la propia prensa norteamericana. El señor hijo del presidente tenía intereses económicos muy importantes, precisamente en fábricas de armamento y en laboratorios de guerra bacteriológica. Esto lo ha sacado la propia prensa americana. Y ha caído el portátil del señor Hunter, ha caído en manos de la Fiscalía de Estados Unidos, que ya veremos si acierta a estudiar el tema o no. Porque el señor, aquí lo expliqué una vez, se le olvidó su portátil en una casa que se lo reparaban, tenía alguna avería, y al señor se le olvidó el portátil. 5 meses después, como nadie iba a recogerlo, lo abren, leen lo que hay en el disco duro, se asustan porque había de todo
y rápidamente la CIA lo recoge y lo guarda. Pero evidentemente alguien había hecho una copia del disco duro y la puso en manos de la justicia, ¿no? Y aquí hay tela, ¿no? Porque el propio hijo del presidente tenía intereses reales económicos y la familia del presidente norteamericano tiene intereses reales en la guerra en Ucrania y las fábricas de armamento, las antiguas fábricas de armamento. Y además, se dice que el señor Blinken tiene además otros intereses. Hay una zona especialmente rica en el Donbass, que es una zona que tiene litio, con buenas perspectivas de producir mucho litio, que como sabemos es muy importante para la industria eléctrica. Bien, pues el señor Blinken tenía intereses en algunas empresas norteamericanas que tienen ganas de quedarse con ese litio. Entonces se ha llegado a algún acuerdo de venta. Zelensky ha vendido el país. Entonces ahora está vendiendo lo poco que le queda, que son los litio que supuestamente tiene todavía en las minas para poder colocarlo. El único problema es que el litio son tan espabilados, si me permiten la expresión, que la zona de litio está en la zona ocupada por Rusia. Así que realmente es un negocio bastante ruinoso, ¿no? Pero sí que tenemos tres factores. Empresas que fabrican armamento, técnicos que se nutren de esto, que hacen de intermediarios, los militares, y políticos que personalmente tienen intereses en el negocio. Y ahí está, después ya fácilmente vemos como las grandes empresas, hay una ligación directa entre empresas militares y medios de comunicación para explicarnos los cuentos que quieren, ¿no? Como decía un poeta español, que yo ya me conozco todos los cuentos y que yo ya sé todos los cuentos, ¿no? Pues este es un cuento más que nos quieren colocar. Pues si quieres ya vámonos hacia el final porque sé que tienes muchos compromisos y te agradecemos mucho que estés aquí. ¿Qué puntos se nos van? ¿Por qué dices, Eduardo, que hay un suicidio asistido en Europa? Me importa mucho eso. Sí, porque, a ver, eh, es difícilmente creíble que si tuviéramos políticos en el sentido que velaran por el interés nacional, no por su interés, no por su ego personal, que ya se sobreentiende que cada uno tenemos nuestro ego, ¿no? Y el político también lo tiene redoblado. Además, esa gente realmente, algunos son enfermos de ego, algunos son absolutamente enfermos de ego. Pero aún así, si velaran por los intereses de sus ciudadanos, a los que dicen representar, ¿cómo iban a hacer lo que están haciendo? ¿Cómo era posible si realmente tuvieran en mente a los ciudadanos de su país? ¿Cómo era posible que la ministra de Ecología del gobierno alemán, la señora Baerbock, se atreviera a decir en un momento dado, estamos en guerra con Rusia? Estamos en guerra con Rusia, como pasó en la Primera, en la Segunda y en la Tercera Guerra Mundial. Lo dejo ahí entre preguntas, ¿no? Hay que ver realmente la escasa capacidad intelectual de esta gente. ¿Cómo es posible que Alemania se deje destruir el Gulf Stream, su máxima tubería donde le va a llegar el gas imprescindible para la industria alemana, y intenten hacer responsable del atentado contra ese gasoducto nada menos que Rusia? Es decir, al que te está nutriendo y al que le interesa venderte el gas es el que se ha colocado la bomba en su gas, en su tubería, y él mismo lo ha destruido. Es decir, que realmente es una sociedad que se está disparando a los pies y se está hundiendo a sí mismo. ¿Cómo es posible? En este momento hay un movimiento social importantísimo, acallado por la prensa, en Francia, en los Países Bajos, en Bélgica, de los campesinos que están viendo un hecho muy, muy, muy peligroso. Basándose en una ley de protección animal y en una ley ecologista que acaba de sacar el Parlamento Europeo, se pide a estos trabajadores que abandonen sus granjas, que dejen de cultivar la tierra, que abandonen sus granjas, que las vendan, les van a subvencionar para que se vayan, para que no produzcan, o que produzcan sin fertilizantes, con unas condiciones tremendas
precisamente para que el agro europeo deje de existir. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando una cosa muy simple. En Ucrania, las grandes agroindustrias norteamericanas se han quedado prácticamente con todo el territorio ucraniano. La, eh, la Vanguard, el Rock Blanc, hay el, el Rock, ahora me sale. Black Rock, sí, Black Rock. Black Rock o también Ron Blanc, porque también se ponen sus rones, ¿no? Bien, Black Rock y Vanguard y eh, eh, la Bayer, por ejemplo, que se quedó con empresas norteamericanas, se han repartido el territorio de Ucrania en la esperanza de ganar la guerra y, evidentemente, quedarse con la tierra que Zelensky ha vendido. Los campesinos ucranianos están muriendo a miles o a decenas de miles y es posible que no haya nadie para reclamar la tierra, la propiedad de la tierra, una vez que acabe esta terrible guerra, ¿no? Pues esta política se está aplicando en Europa. Esta política se va a aplicar en Europa. Es decir, se va a exterminar, me permiten las palabras, exterminar al campesinado europeo, al que daba un valor añadido a la tierra, y a cambio se van a promocionar las grandes extensiones, la gran producción agroindustrial que hay, por ejemplo, en Argentina, como ejemplo, en Brasil o en otros muchos países, ¿no? Que te obligan, por ejemplo, a semillas transgénicas y que la calidad del producto es bastante escasa, ¿no? En muchos casos, ¿no? Esta es una de las realidades que ahora mismo tenemos. Por eso que digo que Europa se está suicidando lentamente, ¿no? Porque sus políticos, el Parlamento, el Europarlamento, el Parlamento Europeo, está en este momento, sabemos que hay aproximadamente unos 12 lobistas, 12 personajes intermediarios por cada europarlamentario. Y estos personajes, evidentemente, cobran comisiones de colocar leyes en favor de las grandes industrias que, evidentemente, están arruinando al agro europeo, ¿no? Y esta es, por lo que digo, precisamente, que se está hundiendo, que se está suicidando Europa. Está suicidando Europa y además de la mano de su marido, ¿no? De su esposo, Estados Unidos, que en una auténtica seducción y luego opresión, porque finalmente pues Europa se convirtió de ser esposa al principio a ser ahora pues una esclava de las decisiones de Washington. Eduardo, pues te agradecemos mucho. ¿Alguna otra idea que se nos haya escapado? Y si no, pues una conclusión breve para sobre todo la juventud que nos ve y que tú que eres psicopedagogo, pues que nos ve y se queda así como, uff, qué mundo estamos recibiendo y qué mundo vamos a enfrentar, Eduardo. Precisamente a la gente joven que nos oye, porque son ellos los principales eh, receptores de lo que ocurra, ¿no? Los que ya tenemos una edad, veremos pasar los hechos, si estos desgraciadamente pasan, pero serán la gente más joven, son los que mueren en las trincheras en este momento en Ucrania, los que están muriendo en Gaza, los que están muriendo en Palestina, o los que mueren en el Golfo de Adén, ¿no? Es precisamente a esta gente joven la que tiene que reflexionar. Es decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, que una parte importante de esta gente joven haya votado en Argentina a favor de este presidente absolutamente loco? El otro día lo oía en un discurso repetir las frases casi calcadas de Hayek en un libro que se titulaba Camino de servidumbre, es las teorías del neoliberalismo elevadas a la máxima expresión. Este señor ha copiado el libro, pero ni lo ha aplicado a Argentina. Es como un recetario, ¿no? Lleva la receta ya, ¿no? Entonces, precisamente un llamamiento a la gente joven que ha votado a este personaje, a la gente joven que no lo ha votado y a la gente joven que pasa, porque no podemos pasar, desgraciadamente, lo que está pasando en gran parte es por el sentido nihilista de la vida
que está adoptando una gran parte de la juventud occidental, desgraciadamente, ¿no? Ese sentido de no se puede hacer nada, todo está mal y nos tenemos que dedicar a vivir bien, a vivir de los padres hasta que podamos vivir de los hijos, ¿no? Como hay una frase que suele decirse en España, ¿no? Está buenísimo, esa no me la sabía. Y ahora sí, hablando en serio, yo me encontré con un poema de Bertolt Brecht, la loa a la dialéctica, que leo para acabar y cerrar, si queréis, el tema, ¿no? Esto lo leo. Con paso firme se pasea hoy la injusticia. Los opresores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza todo seguirá igual. No se oye otra voz que la de los dominadores. Y en los mercados dice la explotación en voz alta: ahora es cuando empiezo. Y entre los oprimidos muchos se dicen ahora: jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo no diga jamás. Lo firme no es firme. Todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. Bertolt Brecht. Amén. De verdad que excelente reporte que nos das de las realidades que tenemos que enfrentar todos y sobre todo la juventud que viene ahí con los ojos abiertos de asombro de qué mundo les estamos dejando. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo, hermano. Gracias por estar siempre aquí en Detrás de la Razón, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por estar en esta comunidad. Hasta la próxima.